Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Margarita Palma. Voy a estar impartiendo la materia de lenguaje y literatura para los primeros años y para los segundos años y sociales para los primeros años. OPB para los primeros años general también. En la plataforma yo he subido, ¿verdad? Lo que son las clases de esta semana, ¿verdad? Y como en la clase presencial se les compartió ahora, igualmente con ustedes en las clases virtuales les comparto de que la forma de trabajar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la forma de trabajar mía? Usted va a leer la información, va a subrayar lo más importante, va a recortar y va a pegar. Van a ver, tareas, cuestionarios, cuadros, en los que usted va a tener que hacerlo a puño y letra, ¿verdad? Pero la mayor información usted va a cortar y pegar, ¿verdad? Se le va a hacer un poquito más fácil el trabajo y no hay excusa de decirme, no, maestra, o no, señor, mire, yo no copié nada porque esto y esto, ¿verdad? Le estoy dando facilidad para que usted pueda, ¿verdad? Llevar su clase en orden y ese cuaderno en orden, ¿verdad? Y usando su creatividad, pues, ¿verdad? Que es lo importante, ¿verdad? Por eso le dejo esa opción para que usted pueda trabajar lo que son mis materias, A continuación, doy introducción a lo que es la materia de sociales, ¿verdad? Voy a explicar un poquito como en forma de repaso lo que usted va a encontrar en la plataforma, ¿verdad? Dice la unidad número 2, usted la comenzó con historia política reciente de El Salvador, ¿verdad? Tenemos la organización económica, política, social en El Salvador durante el periodo que comprende entre 1900 y 1931. Este es uno de los primeros contenidos que usted ya tiene ahí, ¿verdad? Va a encontrar en la plataforma estos guiones de clase, ¿verdad? Cosas nuevas que usted vea, por ejemplo, cuadros y todo eso, usted recorta y pega en su cuaderno, ¿verdad? Información que usted no tenga, igualmente la extrae, la baja y la pega en su cuaderno, ¿verdad? De una forma ordenada y creativa. Vamos a dar inicio entonces a este repaso. En la historia política del siglo XX en El Salvador tenemos 5 etapas muy importantes, que es la organización económica, política, social entre 1900 y 1944. Tenemos también el periodo militarista, tenemos la etapa de la guerra a la paz, ¿verdad? Que también hay un poquito de información sobre este tema. Tenemos la siguiente etapa que es herencia de la guerra, ¿verdad? ¿Qué nos dejó la guerra? ¿Qué dejó la guerra en nuestro país? ¿Qué nos dejó la guerra a nosotros, verdad? También tenemos la última etapa que es institucionalización democrática y participación ciudadana. Dentro de lo que es la etapa número 1 de la organización económica, política y social entre 1900 y 1944, esta se divide en 2 periodos muy importantes, que es el auge del café y la crisis del Estado oligárquico, ¿verdad? Estos son los 2 periodos importantes de esta etapa. En el periodo militarista, ¿verdad? Tiene características, tiene sus características. Una de ellas es el cierre de espacios políticos, gobiernos militares y la crisis de ese momento. Dentro de los espacios políticos, tenemos como consecuencia el autoritarismo y los movimientos populares organizados. Y dentro de los gobiernos militares y sus crisis, ¿verdad? También se caracteriza, más bien dicho, se caracteriza porque el Estado controla la economía, ¿verdad? Y también tenemos el último intento militar que se dio en 1979. Esto es en cuanto al periodo militarista, que es la segunda etapa. De la guerra a la paz lo dejamos así, ¿verdad? En pausa. Más adelante nosotros vamos a entrar un poco más de lleno a eso. Tenemos también la etapa de la herencia de la guerra, ¿verdad? ¿Qué nos dejó la guerra, verdad? ¿Qué nos dejó la guerra? ¿Qué le dejó la guerra al país? Esta etapa se divide en 2 periodos importantes, que tenemos las reformas políticas
y tenemos los cambios sociales. Dentro de las reformas políticas, ¿verdad? Esta se caracterizó, ¿verdad? Por la participación ciudadana, la cultura y la legalidad, ¿verdad? Que estaba vinculada con la última de las etapas. Dentro de la herencia de la guerra tenemos otro periodo, ¿verdad? Donde tenemos los cambios sociales. Hubieron muchos cambios sociales y esto se caracterizó por la migración externa y la violencia que se dio en nuestro país en ese entonces, ¿verdad? Esta también va vinculada con lo que es la última etapa, institucionalización democrática y participación ciudadana. Esta etapa se caracteriza por las normas, cultura y desarrollo humano, ¿verdad? Y está vinculada con la participación ciudadana, cultura y legalidad. Esto es un breve resumen, ¿verdad? De lo que usted ya tiene anotado en su cuaderno, ¿verdad? Este cuadro, si usted no lo tiene, es muy importante que usted lo descargue este material y pueda cortarlo y pegarlo en su cuaderno, ¿verdad? Es muy importante. La siguiente información que usted encuentre en estos guiones de clase, si usted no la tiene, ¿verdad? Le recomiendo que pues corte y pegue de una forma muy creativa, ¿verdad? Lo que es esta información. Más adelante, también tenemos el modelo de agroexportación. Se lo estoy haciendo de una forma muy breve para que usted esté reforzando los conocimientos que usted ya tiene. Tenemos el modelo de agroexportador. El llamado modelo agroexportador significa desde finales del siglo XIX la forma de integración de la economía salvadoreña al mercado mundial. En este modelo tenemos elementos principales, ¿verdad? Que son la exportación del café como principal producto que consolida, ¿verdad? La base de la economía, de nuestra economía. También tenemos otro elemento importante que es el ingreso de capitales vinculados a la expansión de capital británico para financiar obras de infraestructura como puertos, servicios públicos básicos, ferrocarriles, ¿verdad? Este es un repaso de lo que usted ya vio, ¿verdad? Si no tiene este cuadro también, ¿verdad? Usted tiene que recortarlo y pegarlo en su cuaderno. A la hora del examen usted no le va a costar estar estudiando, repasando. También se dieron otros hechos muy importantes, ¿verdad? La joven nación en El Salvador en 1839. Debía, ¿qué es lo que tenía que hacer? Debía luchar en las guerras. Eso es algo que tenía que hacer el joven. Debía luchar en las guerras. Proteger sus intereses. Importar manufacturas. Desarrollar sus puertos, carreteras y administración. Dentro de todo esto, ¿verdad? Que se dio en 1839, también tenemos la agricultura, que era la base de la economía. Tenía que expandirse para generar ingresos, ¿verdad? Esa era la prioridad en ese entonces. La prioridad que era la exportación, ¿verdad? Entonces de eso se encargaba lo que es la agricultura. Vamos a ver el siguiente cuadro. Como en forma de resumen también, en este periodo se emitieron leyes. Leyes como la ley contra la vagancia, ley de jornaleros, y se crearon los jueces agrarios, ¿verdad? Los jueces agrarios. Vamos a ver la siguiente información, ¿verdad? Dentro de los años 1876 y 1884 tenemos el gobierno del Rafael Saldívar. En el año 1886 tenemos a Francisco Menéndez, el que promulgó la Constitución, secularización del Estado, enseñanza hacia matrimonio civil y separación de poderes. Entre los años 1913 y 1927 tenemos el gobierno de la dinastía Meléndez Quiñones, familias de productoras y exportadoras del café. Tenemos un cuadro muy importante, ¿verdad? Ya casi finalizando, ¿verdad? Tenemos el añil
café, la sociedad política. El añil, última década del siglo XIX, sostuvo economía y sociedad salvadoreña. Número 2, comercio europeo, químicos, asiáticos, guerra civil en Estados Unidos, redujeron exportaciones. Número 3, como el añil ya no era rentable, se buscan unos sustitutos y dentro de esos sustitutos encontramos el café. En 1880 representó el 50% de las exportaciones, ¿verdad? Nuestro grano de oro. También se decretó en 1886, se daba trato especial a quienes cultivaban el café. El número 3 dice, 500 árboles de café exoneraban 10 años de impuestos municipales y de impuestos de exportación por 7 años. También los trabajadores del café estaban exentos de servicios militares, ¿verdad? No podían ser reclutados. Ese es uno de sus beneficios, ¿verdad? Dentro de la sociedad tenemos la élite social, es apoderada por los cafetaleros. Grupos pequeños de terratenientes explotaban clases bajas. Las tierras comunales en 2/3 tenía que ser cultivada con café. En 1883 se universalizó el voto para los hombres mayores de 21 años. ¿Verdad? Eran los únicos que tenían derecho a votar los hombres. Y en cuanto a la política, usaban poder político para que los privilegiara, ¿verdad? Ideología liberal, poder correlativo del ejército. Abolición de tierras comunales en 1881. Reestructuración de las instituciones jurídicas, políticas e ideológicas. Y hasta 1920, posición liberal, el Estado no debe de influir en los mecanismos económicos de las fuerzas del mercado. También tenemos organización social en El Salvador, ¿verdad? Cambios de la sociedad salvadoreña por el auge agroexportador, ¿verdad? El grano de oro, el café. Los jornaleros de las fincas estaban acompañados por vigilantes policiales para resolver los conflictos laborales y se dio un crecimiento demográfico hacia la ciudad. Tenemos también eventos relevantes durante la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez, que se los voy a compartir en el próximo video. Así que, jóvenes, espero que haya sido de mucha ayuda, ¿verdad? Este refuerzo en cuanto a lo que es las dictaduras en lo que es en el año de 1944, ¿verdad? Dictadura que duró aproximadamente 13 años, ¿verdad? Así que cualquier duda, usted sabe que puede preguntarme en mi WhatsApp, ¿verdad? Cualquier duda que tenga, hágamela saber, ¿verdad? Y para los que están en presenciales, pues los espero la próxima semana.